Quería compartirles un mensaje que realmente me dio el Señor hace poquito, hace una hora atrás, quizás un poquito menos. Yo quería compartir otra cosa, pero sentí de parte de Dios que esto era lo que quizás Dios quería hablar. Y quiero que vayamos a Juan 17, porque nos vamos a encontrar quizás con una de las oraciones más hermosas, ¿cierto? De un hombre que realmente sabe que va a padecer, que va a morir, que es Jesús, sabe lo que va a sufrir. Y en esa circunstancia, en ese periodo de quebranto, de entrega, de obediencia y de amor al Padre, hace esta oración por nosotros. Y quería recalcar un detalle en particular, que es el que vamos a conversar el día de hoy. Está en Juan 17. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todas mis cosas son tuyas, y tus cosas son mías, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Y voy a leer el otro. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de de la constitución del mundo. Bueno, ciertamente creo que uno podría hablar muchas cosas solamente al analizar esta oración que hace el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y podríamos, ¿cierto?, hablar, por ejemplo, de en qué consiste la glorificación y qué significa glorificar a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que glorificar a Dios es que cuando yo estoy en algún grado de gloria, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Algo me va bien, no sé, en el trabajo, ¿cómo se llama? En el ministerio, porque, ¿cómo se llama? Predico, porque hago cosas, ¿cierto? Y la gente me da cierto reconocimiento que yo en ese momento diga, no, toda la gloria es de Cristo y no yo, ¿cierto? Y en realidad nosotros vemos que bíblicamente no es eso, que Dios sea glorificado en nosotros. Nosotros, todas las referencias que encontramos realmente de una verdadera glorificación de Dios, ¿cierto? En un siervo de Dios, es justamente cuando el siervo de Dios padece. ¿Cómo se llama? Nosotros nos encontramos cuando Jesús está, ¿cierto?, en la cena.
¿cierto? Y da, ¿cierto? El bocado, ¿cómo se llama? Da el bocado, ¿cómo se llama? A Judas. Y no, se los voy a buscar para que lo lean. Aquí está. En Juan 13, por ejemplo, desde el versículo 26. Jesús respondió, aquel es a quien yo diera el pan mojado. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más pronto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito les dijo esto, porque los unos pensaban que, como Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará. Entonces, nos encontramos aquí, ¿cierto?, de que pensamos de que muchas veces Dios nos glorifica cuando en algún momento se den cuenta que yo soy un siervo de Dios, o que todas las cosas que hice fue por amor, o que todas las cosas que hice fueron verdad. Y realmente si nosotros afirmamos nuestra esperanza en eso, estamos afirmando nuestra esperanza en cosas temporales y en cosas terrenales. No quiere decir de que no pueda pasar, ¿cierto? Pero el tema está donde se afirma nuestra esperanza, porque nuestra esperanza, ¿cierto? Va de la mano de la fe, lo cual es un motor que nos mueve y que nos hace seguir adelante, especialmente en las circunstancias adversas, ¿cierto? Si yo no tengo esperanza, entonces pierdo mi motor, eh, pierdo la fuerza que me motiva a hacer lo que quiero hacer o lo que tengo que hacer, ¿cierto? Cuando una persona tiene, ¿cierto?, que hacer algo, cualquier cosa, construir una casa, hacer cualquier cosa, y pierde la motivación, y no hay motivación en lo que tiene que hacer, puede tener todas las facultades físicas, mentales para hacerlo, todas las herramientas para hacerlo, el material para hacerlo, pero si no hay motivación, ¿cierto?, real en su ser, si no hay esperanza, ¿cierto?, no puede ser, porque no hay algo que lo impulse, y ese es un mecanismo incluso hasta fisiológico. En cambio, cuando una persona tiene una motivación, ya sea menor o más, ¿cierto?, uno puede ver de que es directamente proporcional. Mientras yo más motivación tenga, ¿cierto?, más voy a poder hacer. Incluso puedo hacer cosas que pueden ser extraordinarias, solamente por el grado de motivación que tengo. Y cuando hablo de motivación, yo no estoy hablando de cosas externas, por ejemplo, de un sueldo alto y cosas así, porque hay gente que tiene un sueldo alto, pero cuando hablo de motivación, hablo de lo interno, de la esperanza interna, de la motivación interna. Entonces, nos encontramos de que muchas veces nuestra motivación es que Dios en algún momento nos glorifique, que las personas se den cuenta, que reconozcan, aunque sea un sentimiento muy noble. Sin embargo, aquí vemos de que Jesús, cuando le da el bocado a Judas, entra Satanás en Judas y Jesús le da una orden a Satanás. Le dice, ve, ¿cierto? Y lo que estás haciendo, hazlo más pronto. Entonces Dios le da una orden al diablo, sabiendo que era lo que iba a hacer. O sea, anda y haz lo que estás haciendo. O sea, entregarme en manos de las personas para que sea crucificado, hazlo más pronto. Entonces, el contexto es que Jesús, de lo que está hablando, es que de su muerte, de su crucifixión, de su martirio, de su sacrificio, de su tortura, ¿ya? Entonces, dice, ahora es glorificado el hombre, el Hijo del Hombre. ¿Cuándo es glorificado el Hijo del Hombre? Cuando se echó a andar, ¿cierto? Por el Satanás, ¿cierto? Ojo, cuando se echó a andar por Satanás, su flagelo, su crucifixión. Y ahí dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Entonces muchas veces nosotros pensamos de que la gloria es cuando estamos en la cúspide y la glorificación, ¿cierto?, inicia en la humillación. La humillación también es parte de la glorificación. Amén. Entonces, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él.
Cuando nosotros realmente somos glorificados de esta manera, Dios se glorifica en nosotros. Si Dios es glorificado en él, hablando de él mismo, ¿cierto? Obviamente, Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará. Aquí está hablando de su exaltación. Entonces vemos de que la gloria comienza en la humillación. Mira, hermanos, es como una fórmula que es directamente proporcional. Cuando uno habla, ¿cierto? En una fórmula de algo que es directamente proporcional, está hablando, está hablando, ¿cómo se llama? Generalmente de un múltiplo, ¿cierto? De algo que, ¿cómo se llama? De algo que se multiplica. Por ejemplo, si algo es directamente proporcional, ¿cierto? Es que si algo crece, en la proporción que está creciendo, hace crecer el resultado. ¿Ya? Entonces, la glorificación es directamente proporcional al punto de mi humillación. Al punto más bajo de mi humillación es directamente proporcional. Por ejemplo, si mi humillación es poca, el lapso que hay de glorificación es menor. Si mi humillación cada vez es más baja, el trecho de glorificación es mayor. Así lo hizo Jesús, como dice en Filipenses 2, ¿cierto? De que se humilló a sí mismo, etcétera, etcétera, hasta la muerte de cruz, y por lo cual fue exaltado hasta lo sumo. ¿Cómo Jesús pudo ser exaltado hasta lo sumo? Porque su humillación fue la humillación más baja. Por eso que el espacio que hay entre la glorificación y la humillación es la glorificación hasta lo sumo, que no puede ser replicada, porque la humillación o el punto de partida de la humillación de Jesús parte del hecho de que Él es Dios y se vació de sí mismo y llegó a lo más bajo. Entonces la proporción de su humillación, de llegar a lo más bajo, le da la proporción a su glorificación. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque si nosotros queremos ser verdaderos siervos de Dios, tenemos que entender, ¿cierto? Que, que Dios se glorifique en nosotros o que Dios nos glorifique de alguna manera. Primero siempre va a ser para la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, no es simplemente que usted diga yo le doy la gloria a Dios o toda la gloria de Dios. Hay gente, hermanos, falsos profetas que dicen esto es en el nombre de Jesucristo, no soy yo, es Jesucristo, incluso canciones que hablan no soy yo, sino es Él. Y que las personas que le escribieron son gente arrogante, son gente que incluso se mueven hasta demonios detrás, ¿cierto? Y que realmente no glorifican a Jesucristo, sino que se exaltan ellos mismos. No porque digan yo soy mayor que Jesús, sino por la actitud que tenemos. Entonces, si queremos ser verdaderos siervos del reino de Dios, necesitamos entender que la manera de glorificar a Jesús es la obediencia perfecta. Y eso muchas veces conlleva que tengamos la capacidad, ¿cierto?, de ser personas que Dios pueda usar para llevarnos a un sufrimiento vicario. ¿En qué sentido? No es que yo sufra porque Dios me está corrigiendo, ¿cierto? Porque soy mal genio, porque he hecho cosas que han, ¿cómo se llama?, destruido el matrimonio, mi relación, mi familia, o, ¿cómo se llama?, mi trabajo y simplemente estoy pagando las consecuencias, pero como soy cristiano ahora tengo que callar. No, no, no es eso. Porque cuando vivimos, ¿cierto?, esas cosas y, y no crecemos y no nos desarrollamos, nos descalificamos, hermanos. Y Dios nos quiere llevar a una instancia superior, que nosotros podamos ser siervos donde Dios pueda confiar y decir, yo me puedo glorificar en esta persona, es decir, puedo confiar en que esta persona puede llevar cierto grado de padecimiento o pagar cierto precio por causa de bendecir a otros, no que seamos un Mesías, ¿cierto? Porque ya todo el precio fue pagado por Jesús, sino que realmente podamos realmente trabajar realmente para la obra, ¿cierto?, del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos ser verdaderos siervos de Dios, debemos entender que la manera en que Dios nos glorifica es a través del padecimiento y a través de la disposición que nosotros tengamos realmente de glorificar al Padre y entender que nuestra glorificación parte con la humillación. Desde un punto de vista teológico, o más que eso, desde un punto de vista global en nuestra vida, nosotros podemos ver de que nuestro paso aquí en la tierra, como dice las Escrituras claramente, de que somos peregrinos,
nuestro paso aquí en la tierra es parte de nuestra gloria. La Biblia habla de que somos glorificados, de que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, de que el justo es como la luz, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vemos de que esta lucha que tenemos en el mundo, las correcciones que nos hace Dios, el intento del Espíritu Santo constante de corregirnos, cambiar nuestra identidad, de abrir nuestro corazón para que nosotros estemos dispuestos a que nuestra identidad cambie, etcétera, etcétera, es parte de nuestra gloria. Si nosotros no entendemos que en la bajeza está la gloria, no somos dignos de la gloria venidera. Y eso es lo que a grandes rasgos nos quiere hacer entender el Espíritu Santo. Si nosotros no entendemos que la bajeza, el quebranto, la humillación y la humildad es parte de la gloria, no somos dignos de recibir la gloria venidera que se va a manifestar en la resurrección. Y ese es un principio, es un concepto que tiene que estar formado en nosotros, que no es que usted lo entienda ahora, sino que es algo que tiene que experimentar, algo que tiene que cambiar adentro, en su interior. Los cambios profundos de nuestra vida parten de adentro, no externamente. Entonces nos encontramos con esta primera frase que dice, Padre, la hora de llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y cuando Jesús estaba diciendo, glorifica a tu Hijo, estaba diciendo, dame la fuerza, ¿cierto? Todo lo necesario para yo morir en la cruz. A eso se estaba refiriendo con glorifica a tu Hijo. Dame la fe, dame el valor, el vigor, el amor necesario para cumplir mi muerte a cabalidad y no claudicar. Esa debería ser nuestra, nuestra esencia, nuestra oración con Dios. No huir de las cosas, sino, Señor, dame el amor suficiente para perdonar, dame la fidelidad, dame la permanencia suficiente, dame la perseverancia suficiente, la paciencia suficiente, dame la humildad suficiente para reconocer mis errores, para poder restaurar, dame la humildad suficiente para callar cuando tengo que callar, para morir a mí mismo, para poder terminar mi carrera glorificándote, para poder hacer lo que tú quieres hacer. Dios quiere que perdonemos, Dios quiere que cambiemos, Dios quiere que amemos, Dios quiere que vivamos en armonía, en paz, con gozo, y que nosotros seamos causa de gozo en las personas que nos relacionamos, que seamos causa de paz con las personas que nos relacionamos, y que no seamos causa de, de cosas malas, sino que seamos una fuente de cosas buenas. Entonces, pero para eso necesitamos entender que el hecho de que Dios nos glorifique es el hecho de que Dios nos dé fidelidad, perseverancia, el poder para morir a mí mismo, más amor, más poder, más fe, pureza, santidad, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, ese es el primer punto que quería compartirle. Y el segundo punto que quizás tiene bastante, ¿cómo se llama?, relación, porque si no entendemos este segundo punto, no vamos a poder, eh, no vamos a poder ser parte o estar activos en el reino de Dios. Y esto que vamos a ver ahora es un consejo no solo para la relación de iglesia, en el sentido de que vernos como un grupo de congregación, ¿cierto? Y que esto sirva para hablar entre nosotros, sino que esto sirve para ser injertados al cuerpo del Señor Jesucristo, y también esto sirve para toda relación que usted tenga, principalmente en el matrimonio, con sus padres o con sus hijos, en el trabajo, toda relación que usted tenga. Esto le va a servir mucho, principalmente en la familia. Vamos a ver el versículo 20 de Juan 17. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa. Aquí está hablando de la unidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, la unidad que había del Señor Jesucristo como hombre, vaciado de su deidad, sin dejar de ser Dios. Creo que ese es un tema que ya hemos estudiado claramente, ¿cierto? Esa unidad que podría haber con Jesucristo vaciado de su divinidad y como hombre en el Padre, esa es la unidad a la que tenemos que llegar con Dios. Esa coinonía, esa relación, esa unidad, esa dirección. Por eso, como les decía, como les decía, ¿cómo se llama mi mamá ayer? ¿Cierto? Lean los evangelios, estudienlos, medítenlos, porque van a ver cómo Jesús se relacionaba con el Padre. Muchas veces no sale explícito, pero sí sale
implícito. Muchas veces vemos de que pasan ciertas cosas y Jesús toma ciertas actitudes y decisiones según cosas que estaban pasando que él no tenía cómo saber, sino por revelación del Padre. Y eso nos muestra la relación que tenía, cómo podía ser guiado constantemente por el Espíritu Santo. Por ejemplo, eh, nos encontramos, ¿cierto?, ¿cierto?, el Sanedrín, ¿cierto?, juzga entre ellos, ¿cierto?, dar muerte a Jesús, ¿cierto? Y, ¿cierto?, eso fue, ¿cierto?, entre ellos. Y Jesús dice que desde aquel día ya no andaba abiertamente en las ciudades, ¿sí? Porque lo querían matar. ¿Cómo supo eso Jesús? Por su relación que tenía con el Padre, por la dirección. Entonces, esas cosas, por ejemplo, nos muestran cosas más profundas, nos muestran una relación. Y esa relación se refiere a esto. Ser uno, no es sentirme uno, no es llorar solamente, no es sentirme, sino es algo que conlleva una acción, un accionamiento, una forma de ser, una relación. Entonces, esa es la relación, la unidad a la que tenemos que llegar con Dios. Por eso dice que todos sean una cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, ¿ya? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí hay un tema importante, porque habla de nuestra unidad. Dios no quiere individualismo, si bien cada uno tiene que tener una relación personal con Dios, porque esa relación personal con Dios me ayuda a ser uno con mi hermano. O es la manera en que puedo ser uno con mi hermano. Pero aquí dice para que todos sean una cosa. Pero hay un detalle. Dice, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. ¿Cómo nosotros vamos a poder llegar a la unidad? En siendo uno o en la unidad con Dios. Miren, dice, y yo la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Y aquí está, yo en ellos y tú en mí. Nosotros sabemos ciertísimamente de que el Padre es en Jesús. Eso está claro. Ahora, ¿cuál es la mitad de la ecuación que falla? Si nuestra constante, ¿cierto? Donde el Padre es uno con Jesús, es ciertísima, es inmovible. ¿Cuál es la parte de la, ¿cierto?, ecuación que falla? Dice yo en ellos. No que falle Jesús, sino que nosotros no dejamos que Jesús esté en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Aquí está. Jesús, por ejemplo, dice en el mismo Juan, lo vamos a ver en Juan 14. Aquí está, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Acuérdense que estamos tratando de analizar lo que dice en Juan 17, yo en ellos y tú en mí. Vemos que la parte de la ecuación que muchas veces falla para que seamos consumadamente una cosa, para que usted logre la unidad eh, en la iglesia, con los hermanos, en el matrimonio, etcétera, etcétera, lo que falla en la ecuación es el Jesús en nosotros. No porque falle Jesús, sino vamos a ver. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿cómo se cumple en la práctica que Jesús está en nosotros para que nosotros podamos ser una cosa, que es la parte de la ecuación que falla? Aquí se cumple. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos con él morada. ¿Cómo está Jesús en nosotros? El que me ama y guarda mi palabra. En Juan 15 nos encontramos con algo muy parecido, ¿cierto? O quizás con lo mismo. Aquí está. Dice el versículo 7 del capítulo 15. Si estuvierais en mí y mis palabras estuviesen en vosotros,
Pedid lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿Cómo nosotros vamos a hacer de que Jesucristo esté en nosotros y nosotros estar en Jesucristo para poder llevar esta unidad? Estando en su amor, guardando sus mandamientos. Entonces, muchas veces cuando nosotros no logramos la unidad en la iglesia, por ejemplo, la unidad en la iglesia, hermanos, requiere humillación, requiere humildad, requiere abrir mi corazón para saber de que cada uno de mis hermanos, primero que no es coincidencia que nosotros seamos los que estamos en esta pequeña congregación. Mi esposa, ¿cómo se llama? Mi mamá, Franco, Jocelyn, Claudia, Geo, ¿cierto? Y todos los hermanos, incluyendo, bueno, todos, ¿cómo se llama? Verónica, ¿cierto? Todos. Y no, David, etcétera, etcétera. No es coincidencia, hermano. No mire las cosas por coincidencia, es que justo nos encontramos con el hermano, que aquí, que allá, que fue por esto, nada es coincidencia. Todos estamos aquí porque nos necesitamos. Todos ustedes, amados y amadas hermanas, cualquiera de ustedes, todos ustedes tienen algo que entregar al cuerpo, todos ustedes son de edificación para el cuerpo. Es que yo no predico, no profetizo, no tengo sueños, no hablo lengua, no hago esto, no hago todo otro, bla, 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 bla. Hermanos, la edificación va más allá del don. El don ciertamente es para edificar. Y usted tiene que descubrir los dones que Dios le da, lo que quiere hacer el Espíritu Santo con usted para crecer, para desarrollarse. Pero del hecho de estar, del hecho de nuestra forma de ser, de relacionarnos, de perseverar, de reunirnos, ¿cierto? ¿Cierto? Aunque sea por Zoom, ¿cierto? Su presencia es edificación. Yo como hermano en Cristo, ¿cierto? Yo tengo una necesidad de congregarme porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y una necesidad de congregarme no con el viento, sino con mis hermanos, que son ustedes, de carne y hueso. El saber que están conectados, el saber que están ahí, el saber que están bien, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El saber que dentro de todo están perseverando o que tienen un problema, bendecirlo, no sé, ¿cierto? Eso me edifica y yo lo necesito. Y así ustedes nos necesitamos los unos a los otros, porque no podemos ser uno con Dios individualmente. Todos tenemos algo que dar. Algunos quizás tenemos que desarrollarnos más, pero todos tenemos algo que dar. Todos somos miembros de un cuerpo. Miren, yo estoy teniendo algunos problemas de inflamación, ¿cómo se llama? En los tendones de acá. Y eso, este último tiempo, ¿cierto? Ha producido que despierte con las manos, ¿cómo se llama? Adormecidas o, ¿cierto? Hoy día con insensibilidad en esta punta del dedo. Entonces digo, tan pequeño este dedo, tan pequeña esta parte del dedo, y esa insensibilidad fue tan incómoda y tan frustrante, incluso hasta en cierta manera invalidante. Entonces, cada parte del cuerpo tiene algo que dar. Por eso que necesitamos nosotros crecer y desarrollarnos. Entonces, si usted quiere lograr una unidad, usted quiere lograr una relación en cualquier área, usted quiere lograr una relación sana, una buena relación, usted, ¿cómo se llama? Dirá, esto no aplica con gente del mundo o con gente, ¿cómo se llama? Inconversa. En cierta manera sí aplica, porque el que lleva la relación sana soy yo, que no significa que no van a haber inconvenientes, que no van a haber problemas, sino que yo pueda llevar internamente esta relación de una manera sana, que no me destruya, que no me contamine. Entonces, para eso necesitamos que Jesús esté en mí y yo en él. Y según Juan 15 y Juan 14, ¿cómo Jesús y Dios están en nosotros? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo estamos nosotros en Jesús? Permaneciendo en su amor. No a mi manera, sino como Jesús permaneció en su amor. Por eso que les hablaba de la glorificación. De esa manera nosotros permanecemos en Jesús. Y ahí tenemos la capacidad de relacionarnos de una manera efectiva, armoniosa, ¿cierto? Y de una manera sana.
incluso con gente inconversa, porque nos tenemos que relacionar. Jesús, estando ahí presente con ellos en el mundo, dice, yo ya no estoy en el mundo, pero estaba físicamente ahí, ¿o no? Entonces, vemos nosotros de que tenemos que salir internamente del mundo, pero muchas veces nuestras relaciones cuestan, nuestras reacciones que tenemos, etcétera, etcétera, porque no dejamos que Jesucristo esté en nosotros. Porque guardar los mandamientos de Dios no es tomar los 10 mandamientos, ¿cierto? Es decir, ya, yo hice esto, hago esto no lo hago, esto sí, esto ya, estoy bien. Guardar los mandamientos de Dios está hablando de algo que dice el Señor Jesucristo en Juan 8. Dice, si mi palabra fuese permanente en vosotros. Nosotros, por ejemplo, en Juan 8 nos encontramos con, y que, ¿cómo se llama? A mí me gusta este capítulo más como se hace la traducción en la Biblia textual, ¿cierto? Pero nos encontramos con un hecho en Juan 8:30, por ejemplo, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y la versión textual explica de que estos que habían creído, ¿cierto? Eh, que esa palabra creído no significa necesariamente creencia de fidelidad, sino que simplemente daban veracidad de que lo que había dicho recién Jesús era cierto, ¿ya? Por ejemplo, en el versículo 31 dice, y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Si usted lee el contexto, poco después a los judíos que le habían creído, les dice, vosotros sois hijos del diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Entonces, no está hablando de que habían creído en el sentido de convertirse, sino que realmente tiene asidero bíblico pensar de que esa palabra en el griego creído, ¿cierto? Realmente significa que simplemente asintieron que lo que decía Jesús era cierto. Y muchas veces nosotros somos así. Creemos de que lo que dice las escrituras es cierto, el amor, el perdón, todo lo demás, pero no lo asimilamos nosotros con fidelidad. Y hay mucha gente que dice de que Dios es justo, Dios es bueno, pero no lo sigue. Entonces a esas personas Dios les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén. Entonces dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, y en otras versiones dice, si la palabra fuese permanente en vosotros. Y ese es un tema sumamente importante, porque muchas veces la palabra no es permanente en nosotros. Y eso significa de que la influencia de las escrituras de manera global, no una lista de mandamientos, sino la influencia, el impacto global de la esencia de la palabra en mí, es permanente en mí en cada reacción, en cada instante. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, nosotros tenemos que entender de que para poder llevar relaciones sanas, poder lograr una unidad, ¿cierto? Divina o de características espirituales, que no quiere decir que no sea práctica, principalmente en nuestro matrimonio, en nuestra relación con el cuerpo de Cristo, con nuestros hijos, con quien sea, necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos que Jesucristo esté en nosotros y nosotros en Jesús, permaneciendo en su amor y que su palabra sea permanente en nosotros. Muchas veces cuando nosotros estamos enojados, ¿cierto? No es permanente la palabra en nosotros. Y no solamente eso, porque mira hermano, Jesús ¿cómo se llama? Enojó. Y muchas veces muchos de nosotros hubiésemos condenado a Jesús por ese enojo. Por ejemplo, cuando dio, ¿cómo se llama? El azote de cuerdas, ¿cierto? Todo lo demás. Hubiésemos dicho, Jesús, te enojaste. Tú no puedes ser un siervo de Dios. No escucharé nada más de lo que dices de ti, porque ¿cómo se te ocurre ser tan violento? A veces nosotros tenemos ese corazón. O al revés, muchas veces cuando estamos contentos o muy alegres, nos olvidamos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender de que la palabra de Dios tiene que ser permanente en nosotros. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo, porque el engranaje, el que produce la unidad de manera práctica es el Espíritu Santo. Nosotros en el mismo Juan 14, usted lo puede ver cuando Jesús habla de que el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada.
el que no me ama no guarda mi palabra. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, nosotros vemos de que Jesucristo inmediatamente cuando habla de que Él y el Padre harán morada en el creyente que guarda su palabra, inmediatamente habla del Espíritu Santo. Y no solamente después, sino que antes también venía hablando del Espíritu de verdad en los versículos anteriores. Entonces, nosotros vemos de que el que produce esa unidad es el Espíritu Santo. Y no significa de que viene y que algo mágico pasa y que lo engrana, sino que realmente quiere decir de que el que en la práctica lo guía, lo redarguye, habla su conciencia, pone situaciones en su vida, trata de hablarle a su corazón constantemente, es el Espíritu Santo. De esa manera lo une a Jesucristo, no es una unidad mágica. Es el poder sobrenatural de Dios, la persona del Espíritu Santo, quien está actuando, trabajando para usted llevarlo a que permanezca en Jesús. Pero si usted no abre su corazón, no se lo va a abrir nadie. Entonces tenemos que tener humildad. Acuérdense que en el libro de Miqueas dice, ¿y qué pide Dios de ti? Sino que hagas, que ames misericordia, que hagas justicia y que andes humillado delante de tu Dios. Ese podríamos decir que es el todo del hombre, como lo dice, ¿cierto?, en Eclesiastés. Y este es el final de todo discurso, todo del hombre, que el hombre tema a Dios. Amén, hermanos. Entonces, si quiere llevar relaciones sanas con sus hermanos, con tanto de la iglesia como principalmente en su familia, si quiere llevar, ¿cómo se llama?, relaciones sanas, necesita que Jesús esté en él y usted estar en Jesucristo. Y eso no es algo que se dice, Jesucristo en mí, Jesucristo en nosotros, porque muchas veces nos llenamos la boca de decir, es que es Jesucristo en nosotros. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué? Que, que la palabra de Dios permanezca en usted, no es una lista de mandamientos que tiene que cumplir. Tengo que perdonar, tengo que aquí, tengo que allá, tengo que amar, que tengo que callarte, no tengo que responder, que tengo que responder bien, que tengo que responder mal, que tengo que... Porque cuando vemos una lista, nos frustramos, ¿cierto? Y nos produce estrés. En cambio, cuando hay una influencia global de la palabra, del efecto de la palabra, por eso, hermano, empápese de la palabra. Miren, muchas veces se dice erradamente que muchas veces el mucho estudio de la Biblia a usted lo puede hacer arrogante y mata, y no, no es eso. Usted tiene que estudiar la Biblia, hermano. Si usted quiere ser espiritual, tiene que estudiar la Biblia. Si se mete en un instituto, hace un curso, hágalo. Tiene que estudiarla, memorizarla, amarla. Si quiere ir al griego, vaya al griego. Si quiere ir al hebreo, vaya al hebreo. Si no puede hacerlo, no lo haga, pero estudie la palabra, ámela, léala, entiéndala. ¿Cuál es el problema de una persona que no es espiritual y de una persona que es espiritual? No es que estudie mucho la palabra o que tenga mucha letra, no ese es el problema. El problema es cómo lo hacemos, para qué estudiamos las escrituras. Entonces, mucha gente que empieza a estudiar mucha escritura se olvida de ser humilde y las empieza a estudiar para sentirse superior. Y ahí deja de ser espiritual. El problema no es el mucho estudio de la palabra, que usted haga estudios, que usted haga cursos, etcétera, etcétera. Ese no es el problema, sino el problema es para qué la está estudiando. Amén. Entonces, necesitamos ser verdaderamente espirituales. Necesita la unción del Espíritu Santo. Ame la palabra de Dios, hermano. Lea la Biblia. Que no haya ningún día que no lea un versículo. Bote el pan de vida, hermano. Muchas veces nosotros, uno toma el pan de vida, ¿cierto? Y dice, ya tengo mi lectura bíblica del día. Por favor, hermano. Habla la Biblia. Relaciónese con ese libro. ¿Cuánta gente murió, padeció, fue asesinado, torturado para que nosotros pudiéramos tener este libro al alcance de nuestra mano? ¿Cuántos hijos de Dios hubiesen deseado tener esto al alcance y no lo pudieron tener? Grandes mártires de Dios, santos de Dios. Y nosotros que lo tenemos lo menospreciamos tanto y ahí lo tenemos botado en un rincón lleno de polvo y lo abrimos si es que tiene abierta ahora su Biblia, si es que la tiene abierta ahora. Entonces, necesitamos amar la palabra,
amar las escrituras. Estúdiela, hermano. Todos tenemos diferentes habilidades. Para otras personas es más fácil hacer un estudio más, ¿cómo se llama?, metódico, ¿cierto? Quizás, ¿cierto?, en algún instituto bíblico, etcétera, etcétera. Para otras personas quizás no es tan fácil. Pero como usted puede hacerlo, ame la Biblia, léala, estúdiela, escuche audios de la Biblia, vea videos de la Biblia. Está lleno en YouTube. Mira, hermano, están las facilidades, ¿cierto? Es cosa de que usted entre al celular y ponga Biblia hablada, ¿cierto? Evangelio de Juan. Y ahí está. Lo pone y usted escucha mientras hace cosas. Películas también que son muy bíblicas, otras que no lo son tanto. Pero hay tanta facilidad, hermano, de lo cual vamos a tener que ¿cómo se llama?, rendir cuenta. Crezcamos, ame la Biblia, porque de esa manera usted va a permanecer en la palabra, porque va a tener una influencia permanente en usted. No es que usted se aprenda una lista de mandamientos, sino que cuando le toque enfrentar una situación, va a poder reaccionar con sabiduría, porque usted ha dejado de que la palabra lo limpie. Acuérdese que Jesús dice de que vosotros estáis limpios. Dice, porque la palabra de Dios porque mi palabra es la que los ha limpiado. Amén, hermano. Entonces, para poder llevar relaciones sanas, necesita estar en Jesucristo y dejar que Jesucristo esté en usted. Porque esa es el área de la ecuación que falla. Relación sana es igual a el Padre en Cristo y Cristo en usted. El Padre está en Cristo. Es una constante. Lo que falla muchas veces es que nosotros no dejamos que Cristo esté en nosotros. De una manera práctica. Está en nuestro espíritu, pero nosotros no andamos según el espíritu muchas veces. Amén. Bueno, amados, vamos a orar para terminar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu gran amor y misericordia. Te pido, Señor, que nos des entendimiento, Señor, que nos dé la gracia de poder escudriñar las Escrituras, amar tu palabra, amarte a ti, Señor, y poder llegar a ser verdaderamente discípulos tuyos, en los cuales tu palabra sea permanente. Señor, quita todos los prejuicios, todas las estructuras que muchas veces nos han dicho erradamente que estudiar mucho las Escrituras nos hace poco espirituales. Quita esas cosas porque lo espiritual nace de adentro, no por cosas externas. Yo te ruego, Señor, que seamos gente que ama la Biblia, que ama la palabra, que seamos gente que conozca tu palabra, realmente con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón que ame justicia, que ame misericordia. Te ruego, Señor, que podamos llegar a ser, Señor, que vivir, Señor, esa real condición en que tú estás con nosotros o en nosotros y nosotros en ti, para que esa condición nos dé la sabiduría de saber reaccionar en cada momento y en cada aspecto con el cual nos relacionamos, principalmente con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Danos, Señor, esa sabiduría. Danos esa unción, Espíritu Santo. Dependemos de ti. Yo te pido, Padre, que nos des una unción especial para poder ser gente que permanezca en tu palabra. Que la palabra de Dios sea permanente en nosotros. Abre nuestros sentidos espirituales y naturales, Señor, para que la palabra de Dios sea permanente en nosotros. Danos unción, Señor, para ser verdaderamente discípulos y conocer la verdad y realmente ser libres de lo natural, libres del mundo. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.